Vamos a hablar sobre la semiología del sistema osteoarticular y muscular. Bien, ustedes, jóvenes, futuros médicos, futuros del Perú, de esta medicina moderna del siglo XXI, ¿qué curso están siguiendo? Semiología. ¿Qué es la semiología? Es parte de la ciencia osteoarticular. Bienvenido, muchas gracias por la confianza de seguir acompañando a su equipo. Ustedes van a ser médicos y la primera parte, la columna vertebral de este curso es los signos y los síntomas. Tienen que saber, jóvenes, qué tiene el paciente, poder examinarlo, hacer sus síndromes, ¿no? Y en el sistema osteoarticular y muscular, el síntoma cardinal es el dolor. Su paciente va a venir porque le duele el cuello, le duele la espalda, le duele la región lumbar, le duele la cadera, le duele la rodilla, le duele el pie, le duele la articulación interfalángica. El problema va a ser el dolor. Y otros síntomas asociados importantes dentro de la anamnesis serán los signos inflamatorios. Una cosa es que uno tenga un dolor de rodilla frío, entre comillas, y otro que haya una gonalgia, porque ustedes tienen que incorporar el lenguaje médico, una gonalgia con calor, con tumefacción, lo cual ya te habla de la actividad del virgo, ¿cierto? De inflamación. Entonces buscaremos, señor, dónde le duele, y al evaluar veremos si hay calor, tumefacción, deformidad, crujidos, que ya te habla de un compromiso de cartílagos, si hay dificultad para la movilización o alteraciones en la funcionalidad, ¿cierto?, del sistema osteoarticular. Jóvenes, cuando interroguemos al paciente, tiene una lumbalgia, esta persona joven, secretaria que trabaja 8 horas sin descanso, al decir tiene dolor, ¿cierto? El dolor en la región lumbar, ¿cómo se denomina? Lumbar, ¿cierto? ¿Dónde tiene el dolor? En la región lumbar, es una lumbalgia. Bien. ¿Desde cuándo tiene el dolor? Una cosa es la lumbalgia aguda y otra cosa es la lumbalgia crónica. Hablamos de cronicidad cuando el síntoma tiene ¿cuánto? Más de 3 semanas, más de un mes, y es crónico. ¿Cómo empezó? Insidioso, brusco. Si usted tiene una lumbalgia aguda, de repente es un dolor referido de un cólico renal versus una lumbalgia crónica. Entonces, jóvenes alumnos tienen que acostumbrarse a interrogar dónde duele, cuándo duele, cómo empezó el dolor de manera progresiva tras un esfuerzo, en qué circunstancia empezó el dolor. ¿Cierto? Un ama de casa que tiene una mudanza, que tiene 3 o 4 niños, va a terminar con mucho dolor lumbar, probablemente por un esfuerzo mayor. Y usted tiene que investigar en las circunstancias. ¿Cómo es el dolor? Es un dolor sordo, es un dolor tipo hincada, una hernia de núcleo pulposo te va a dar una lumbalgia y una ciatalgia, que es un dolor neuropático tipo hincada, por ejemplo. Entonces tenemos que saber dónde, cuándo, cómo empezó, en qué circunstancia, cómo es el dolor, cuál es la intensidad del dolor y si existen manifestaciones asociadas al dolor. Si alguien tiene poliartralgias con fiebre, usted estará pensando es una enfermedad que produce dolor, pero además tiene fiebre, puede ser o inflamatorio o infeccioso. Entonces usted tiene que ir recogiendo síntomas. Existe sintomatología inflamatoria, cómo evoluciona, cuál es la respuesta al tratamiento, qué grado de capacidad funcional tiene, ¿cierto? Usted tiene que preguntarse eso, tiene que preguntarse. Y obviamente la sistemática semiológica, jóvenes, ¿qué aplicamos en la clínica para evaluar a nuestros pacientes? Un método científico. Y ese método científico, una anamnesis con todo su filiación, sus antecedentes familiares, una descripción de los síntomas. Y en el examen clínico vamos a hacer la inspección, ¿no es cierto? La inspección del paciente, la palpación de las diversas articulaciones, la movilización pasiva, la movilización activa, y se harán una serie de pruebas especiales.
En todas las articulaciones veremos cuáles son los movimientos fundamentales, los movimientos de flexión, de extensión, de aducción, cuando se acerca a la línea media, de abducción, cuando se aleja de la línea media, los movimientos de rotación interna, de rotación externa, ¿no es cierto? Y hay un movimiento que es el más amplio. El hombro tiene el movimiento más amplio. ¿Cómo se llama este movimiento? De circunducción. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que realizarlos. Evaluemos movimientos de flexión, de extensión, de rotación interna, de rotación externa, de aducción cuando se acerca a la línea media, cuando se aleja, de abducción, ¿no? Y de circunducción. ¿Cierto? Y va a ser muy importante, jóvenes, que luego de este proceso podamos tener todavía como generalidad saber qué número de articulaciones están comprometidas. Una cosa es tener una articulación comprometida a una monoartritis, a una poliartritis. Entonces, ¿dónde le duele? ¿Cuántas articulaciones están comprometidas? ¿Qué tipo de articulaciones están afectadas? Articulaciones distales, ¿no es cierto? El eje de la columna. ¿Cuál es la distribución? ¿Es un compromiso axial o es periférico? ¿Qué síntomas extraarticulares asociados tenemos? ¿Qué tipo de compromiso? Entonces, usted tiene que hacer una anamnesis, hacer un examen clínico y tratar de ver cuántas articulaciones están comprometidas, qué tipo de articulaciones están afectadas, cuál es la distribución del compromiso, si es axial o periférico, qué síntomas extraarticulares asociados tiene y qué tipo de compromiso y simetría. Porque en este ejemplo que les digo, una mujer joven, secretaria, que no tiene una silla adecuada, que tiene un computador muy bajito y que trabaja 6 horas con dolor lumbar, uno podría decir menos una lumbalgia probablemente postural. Pero si yo les digo, además, que tiene, por ejemplo, fiebre, las lumbalgias posturales dan fiebre, ya la fiebre te plantea ingresar a otros diagnósticos diferenciales. En la gran mayoría de casos vamos a ver como médicos generales al inicio y como especialistas después que puede haber fiebre, en su gran mayoría infecciosa, bacteriana o viral, pero también inflamatoria. Muchas enfermedades autoinmunes que pueden dar. Diferente será si yo les planteo una lumbalgia en un varón que es progresivo, que además tiene síntomas constitucionales. Puede ser que no la lumbalgia postural de la secretaria, sino una espondilitis anquilosante, ¿no? Muy bien. El examen de la columna vertebral. El médico tiene que ser observador. Uno verá cuál es la alineación del paciente. ¿Tiene una columna recta o tiene una columna? ¿Cómo se llama cuando la columna tiene esa desviación? Escoliosis. Jóvenes, muchos de ustedes van a terminar con problemas, porque a veces no nos sentamos bien, o nos sentamos de manera inadecuada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está la columna? Y vamos a ver cómo está la lordosis y cifosis fisiológicas. Hay una lordosis cervical fisiológica y también lumbar, ¿no es cierto? Ustedes son observadores, me han dicho que son la mejor promoción de este año, yo les creo. Lleva medicina ¿no es así? Bien. Ahora, ¿qué observan acá este individuo en la observación? ¿Qué observan? ¿Cómo está su columna? ¿Es una columna con un eje normal? ¿Cómo está la lordosis lumbar? Es una columna recta, no es una columna adecuada. ¿Y qué ven? Una tendencia hacia inclinamiento hacia adelante. Tiene una cifosis dorsal un poco más pronunciada. Entonces usted tendrá que evaluar si hay la lordosis fisiológica cervical y lumbar, que aquí no hay, y la cifosis también, en este caso fisiológica, lumbar, que no debe, dorsal, que no debe ser pronunciada. Pero el médico ya va viendo si hay escoliosis, cuando la columna está desalineada, está, como diría, ¿no?,
alterada, si hay hipercifosis, ¿no es cierto? Si hay hiperlordosis, si hay cifoescoliosis. En la observación vamos a comenzar a observar la columna. Para eso usted tiene que dotar a su paciente de un ambiente tranquilo, una bata, y decirle que por favor pues muestre su columna. ¿Cierto? Y en el caso de las damas con todo el rigor adecuado, con su brasier, la batita adecuada, hay que examinarla. Hay que percutir cada apófisis espinosa porque en realidad cuando hay una apófisis espinosa que denota dolor hay que buscar ya no solamente patología degenerativa sino inflamatoria y evaluar los rangos de la movilidad de la columna. Las cervicalcias son causa frecuente de dolor, ¿no es cierto? Y pueden ser en su gran mayoría posicionales. La gran mayoría de jóvenes tienen, ¿no es cierto?, cervicalcias posicionales, tensionales también. Los adultos mayores, artrósicas. Ese abuelito que se queda viendo televisión y de repente anda con dolor, ¿no? Hay que llevarlo al médico, radiografía, su terapia. Pero también puede haber discopatías. Tras un accidente, un latigazo se puede dañar, ¿no es cierto? Cervical y da dolor. ¿Quién va a diagnosticar? El médico tiene que hacer el diagnóstico de esa cervical. En menor porcentaje puede haber dolor cervical referido por enfermedades como artritis, reumatoides, tendinitis anquilosante o, en casos más raros, ¿cierto?, una cervicalgia que no siempre puede ser asiento pues, de algún proceso de infiltración tumoral, algún mieloma múltiple o alguna infección. La columna dorsal, asiento de múltiples patologías. Es muy frecuente que cuando hay dolor en la columna, la pregunta es, ¿el dolor es normal, es fisiológico, es considerado normal o no? ¿Qué dice usted? No debería doler la columna. Si hay una dorsal, las dorsalgias en su gran mayoría también son posturales, pero ojo, muchas veces las mujeres posmenopáusicas pueden tener, ¿qué cosa? Osteoporosis. Ese osteohueso va a tener microaplastamientos vertebrales que van a ser causa de dorsalgias. Usted evaluará cómo está la columna, si hay una cifosis mucho más marcada, ¿no es cierto? Y la columna tiene dolor a la movilización, estaremos frente a una dorsalgia osteoporótica por aplastamiento vertebral. De repente, si ese paciente tiene un dolor intenso a nivel dorsal, generalmente uno ha tomado un analgésico en la casa, le ha hecho una frotación, no sé del dolor, pero tiene fiebre el paciente. Usted podrá sospechar una, ¿no es cierto?, dorsalgia por compromiso de la columna de tipo infeccioso, una espondilodicitis bacteriana tuberculosa. Nosotros somos un país todavía en aras de desarrollo, vamos a encontrar, no es muy frecuente, pero a veces espondilodicitis infecciosa o en algunos casos, sobre todo gente mayor, patología tumoral. El médico hará, desde el punto de vista de su semiología, el diagnóstico. Dorsalgia, probablemente traumática, probablemente postural, con altos índices de sospecha de infección. Y tendremos a través de la radiografía o las tomografías el diagnóstico que complementar con imágenes y diagnóstico clínico. ¿Cierto? Hay que examinarlo más. ¿De acuerdo? El dolor lumbar es una de las causas más frecuentes. Y este es un tema, jóvenes, ustedes cuando lleguen a su casa, ¿quién está con lumbar? A ver, la mamá. A ver, mamá, vamos a ver, colabora con la medicina. ¿Desde cuándo tienes el dolor? ¿Dónde? ¿No? ¿Por qué? Porque la causa frecuente de las lumbalgias son lumbalgias mecánicas. Por posturas inadecuadas, movimientos bruscos, esfuerzos intensos o traumatismos. Ojo, jóvenes, doble resaltador. Las cosas que yo quiero que graben en su mente, en su retina, en su corazón, ¿no?, y en sus laptops. Cuando un dolor se agrava con el ejercicio, haces esfuerzo, se agrava el dolor con el ejercicio. Cede con el reposo y a veces con el calor. Y si hay el dolor lumbar
que se agrava con el ejercicio y cede con el reposo y el calor, y se irradia hacia la pierna, ¿no? Generalmente estamos hablando de ¿qué? De una lumbalgia mecánica. Pero es diferente. El paciente tiene dolor fundamentalmente en la noche. Dolor nocturno que se alivia con ejercicio, se aumenta con reposo. Señor, doctor, vengo porque me duele acá, los riñones. Pero los riñones no duelen, salvo que haya pues, ¿qué cosa? Un cólico renal o un infarto renal. Acá me duele, región lumbar. Señor, he hecho un esfuerzo brusco, he estado haciendo una mudanza. Cuando hago el esfuerzo me duele tremendamente, me echo un ratito y me calmo. Mi esposa me ha puesto unas compresitas de agua con diantén y me calmo. ¿Usted qué puede estar pensando? Es una lumbalgia, probablemente de tipo mecánico. Pero si viene otro señor, mire, yo no he hecho ningún esfuerzo. Más bien cuando camino siento que me alivia, pero me he hecho en la noche un dolor intenso, dolor crónico. Ya no es ese dolor lumbar mecánico, sino probablemente una lumbalgia inflamatoria, que en el caso mecánico la causa más frecuente son malas posturas. Y en adultos mayores los cuadros de artrosis asociados también a inflamación intensa. Pero las lumbalgias inflamatorias generalmente pueden ser por problemas de trastornos inflamatorios. Una de las causas más claras, más típicas que explica esto es la espondilitis anquilosante que se ve, ¿cierto? Entonces hay que ignorar cuidadosamente. Pero ojo, muchas veces hay un cuadro frecuente que usted como alumno ya tiene que reconocer, es que cuando hay un dolor que se irradia la parte posterior de la nalga hacia el pie, puede haber esa lumbalgia con el compromiso radicular, la ciatal, en la cual hay un dolor radicular. ¿Por qué? Por compresión de la raíz a nivel del L4-L5, o L5-S1, y va a producir un dolor. Usted puede decir, es una lumbalgia con compromiso del ciático, ¿cierto? Y se hace la maniobra de la serie, en el cual el paciente está echado y se le levanta la pierna para estirar, ¿no? Se le produce una flexión de la pierna y si despierta dolor, la segue positivo. Lumbalgia con la segue positivo está frente a una hernia, ¿no es cierto? Una hernia discal con compromiso ciático. ¿Cómo se corrobora el diagnóstico? Ya se hace un estudio de la radiografía, una resonancia y obviamente es un cuadro muy severo, requerirá analgesia, terapia física, pero eso se va a ver posteriormente. Pero usted ya puede hacer un diagnóstico de una lumbalgia. Hay otra maniobra de Wowers-Braga, en la cual igual se, ¿cierto?, flexiona el pie y se, digamos, hace una dorsiflexión para incrementar la tensión del nervio ciático, producir dolor, y estamos frente a una maniobra semiológica que puede ayudar a diagnóstico. Igual la radiografía o la resonancia puede dar aquí los signos de osteofito, las alteraciones de los espacios y también el pinzamiento, ¿cierto? Obviamente, pregunta, usted va a pedir una resonancia para buscar hernia discal. Sospechas una ciatalgia, si la serie es negativo y las maniobras, ¿no?, digamos, Wowers-Braga es negativa, no, semiológicamente si hay una serie. Si no, el seguro le va a decir, doctora, usted tiene una resonancia que no está justificada. Un momentito, ¿cómo que no está justificada? Que hay un serie positivo. Puede ser otra cosa. ¿Ya? Patologías de la columna que ven acá, jóvenes, que observan una cifosis dorsal. Tengan mucho cuidado, jóvenes, con tener buena postura, hagan sus ejercicios, ¿no? Señoras, orienten a sus familiares que hay que evitar la osteoporosis, porque ¿cuál es el sinónimo de ser viejito antes? ¿Por qué estaban con una hipercifosis nuestras abuelitas? Porque tenían osteoporosis, aplastamiento vertebral en cuña, microfracturas y terminaban con tremendas cifosis. La espondilitis anquilosante, ya hay una pérdida de la lordosis fisiológica lumbar, es una columna rígida y el paciente está inclinado adelante, ¿cierto? Entonces usted tiene que evaluar. Pregunta, ¿en el Perú habrá bastante patología de columna? No. Imagine
imagínense cómo se viajan en los transportes públicos. Es una locura. ¿Cierto? En fin, ¿qué observan acá? Igualito, esta columna rígida del paciente con espondilitis anquilosante. ¿Qué ven acá, jóvenes? Escoliosis. Yo hago práctica privada y les comento de que cada más o menos 10 dorsalgias que vemos en jóvenes hay un promedio de 1 a 2 con escoliosis. Claro, se van a la casa, se tiran al fondo, están con el perrito, están todas chulas. Eso produce malas posturas. La cifosis es el caso de un pacientito con un raquitismo severo, en la cual hay una pérdida de la matriz ósea, un aplastamiento y con todos los problemas que eso va a traer también para la dinámica respiratoria. La escoliosis, no. La escoliosis se da en un buen porcentaje por malas posturas. Y usted no le va a decir, señor, a usted le duele la espalda por una columna chueca. Eso lo puede decir la mamá, usted como médico incorpora a su lenguaje técnico el concepto de escoliosis y le enviará terapia física. Y si hay casos muy severos, tendremos que ver con los tratamientos pueden dar solución. Espondilitis anquilosante, las radiografías mostrarán en su momento la imagen de calle. Pero ojo, y aquí quiero llamar la atención, jóvenes. No puede ser que en el siglo XXI, en un país que está en vías de desarrollo, gente tan inteligente como ustedes, lleguen al hospital más o menos 2 o 3 por año de abuelitos que han tenido lumbalgias, tratados con antiinflamatorios, con relajantes y lumbalgias que no se tratan. La pregunta es, ¿toda lumbalgia es por artrosis? Absolutamente toda lumbalgia es por artrosis. Segundo, ¿lumbalgia es sinónimo de darle tratamiento? No, la lumbalgia hay que diagnosticar. ¿Por qué? Porque hay gente que viene con lumbalgias severas, intratables, que no tienen artrosis, que no necesariamente tienen osteoporosis, que no necesariamente tienen problemas de disco, sino pueden haber metástasis. Entonces, ojo, mucho cuidado. Gente que al segundo curso o tercer curso de antiinflamatorios que no mejora, ¿qué hace usted como médico general? Señora, vamos a seguir evaluando. Haces una evaluación global y esas lumbalgias en un paciente que baja de peso. ¿Por qué no? Cuando hagamos toda la evaluación, se hace un tacto de próstata y la próstata está pétrea, puede haber una metástasis. Entonces tengamos mucho cuidado respecto a eso. Tiene que hacer diagnóstico. Usted tiene que tener una actitud de pasión por el diagnóstico. ¿Le duele la cintura? ¿Por qué le duele la cintura? Postural, discal, aplastamiento. Entonces hay que responderse. Para eso se estudia el curso del síndrome. ¿De acuerdo? Hay enfermedades también serias como el mieloma múltiple. Esto simplemente para que se motivan. Vean qué es el mieloma. Es una neoplasia, células plasmáticas que te destruye el hueso. El paciente va a tener múltiples dolores porque el paciente no viene, doctor, tengo un mieloma múltiple, puede mandar al dermatólogo y tratamiento. No, el paciente viene porque ha tenido dolor severo. Así empiezan algunos dolores. Columna. Pero también hay una articulación temporomandibular y va a llegar a su consulta, doctor, me duele acá. Cuando como, tengo un dolor aquí en la articulación acá, la mandíbula. ¿Cierto? O de repente dice, tengo un dolor acá muy intenso. Usted evalúa y hay que reconocer que aquí la articulación temporomandibular. Todos sabemos que esta articulación tiene sus huesos, sus cartílagos y sus tendones, ¿cierto? Si el paciente viene con algún dolor, usted va a coger sus dedos índices, va a pedirle al paciente que abra la boca y la cierre. Y si usted encuentra un clic y encuentra dolor, ¿qué vamos a estar pensando? Que puede tener una, digamos, disfunción de la articulación temporomandibular. ¿Y esto tendrá importancia o no?
Sí, porque si tú vas a comer y te duele y te sigue doliendo y puedes tener incluso ya no el dolor acá, sino el dolor referido, tienes que buscar solución. El médico, enterado que hay una articulación y que hay que examinar si hay un dolor y hay un clic, hará un diagnóstico clínico de dolor asociado a disfunción de articulación temporomandibular, pedirá su radiografía panorámica y se podrá, de acuerdo con el odontólogo, con el cirujano de cabeza y cuello, para darle solución. Pero usted ya hizo un dolor, un examen. Y no es que le esté doliendo la muela por dentro o el oído. Usted hará las evaluaciones respectivas, pero hará la evaluación de la articulación temporomaxilar. El hombro es otra de las articulaciones muy importantes que hay que evaluar. Clavícula, omóplato, útero, ¿cierto? Evaluaremos la simetría y el desarrollo de las masas musculares. Palparemos puntos dolorosos de la articulación acromioclavicular y glenohumeral y evaluaremos sus movimientos: flexión, extensión, rotación interna, externa, abducción, ¿no es cierto?, y la aducción. Y en este esquema vemos pues que es una articulación bastante móvil: flexión, extensión, ¿no es cierto?, la abducción, ¿no?, la abducción, la rotación interna, la rotación externa. O esto se llama, ¿cómo se llama hacia arriba? La pronación, la supinación y la circunducción. Yo les voy a pedir que por favor pidan a sus profesores de práctica que ustedes hagan este examen con un familiar más joven, ¿no?, que colabore con la ciencia, hagan su examen de hombro, ¿no? Pueden haber muchas causas de hombro doloroso. Las causas más frecuentes, después ya van a revisar con detalle toda la lista, son las bursitis, las tendinitis, los cuadros ankylosing. Ustedes, jóvenes, están más propensos a hacer bursitis y tendinitis, ¿ya? Y los adultos mayores más asociados a cuadros de artrosis degenerativa. Pero vean, la lista es muy amplia. ¿Cómo diagnostica usted? Evalúa cómo está la articulación, si tiene irritación, si hay dolor, si hay tumefacción, ¿cierto? Evaluará los puntos de referencia para definir si este hombro doloroso está asociado a una tendinitis, a una bursitis o a una artrosis. La radiología le ayudará, por ejemplo, en este caso es una tendinitis cálcica. La ecografía de partes blandas te ayudará a que, si tú has palpado la región de la bursa y hay dolor localizado, una ecografía bien hecha te puede ayudar a corroborar tu diagnóstico de bursitis. Y en algunos casos, ¿no?, el dolor no sé, una resonancia magnética puede ayudar también a, por ejemplo, hacer un diagnóstico de desgarro del ligamento de los músculos de los rotadores. De todo parte, ¿por qué? Por un adecuado examen. Lo que no queremos, jóvenes, es que cuando ustedes se me duele el hombro antiinflamatorio, no, examinen el hombro. Lleguen un estudio, es una tendinitis, es una bursitis, ¿no? Orienten al paciente a un adecuado tratamiento. De eso se trata. Para eso somos médicos. Porque, ojo, la mamá también sabe de medicina. Anda al médico, creo que no estás bien. Pero ustedes tienen que trascender, van a ser médicos, profesionales. No solamente técnicos, sino profesionales de la salud. Ojo, muchas veces, si yo tengo un hombro que está tumefacto, haré la necesidad de repente de hacer una artrocentesis. Y acá, doble resaltador: toda monoartritis, toda inflamación de articulación que tenga signos inflamatorios debe ser puntada. ¿Por qué? Porque toda monoartritis, chicos, doble resaltador, puede haber gota o puede haber infección. Si yo tengo una rodilla tumefacta, tengo que hacerle su centesis. ¿Por qué? Porque si es una infección y no la diagnostico a tiempo, se va a destruir el cartílago, se va a dañar. Entonces, es importante también conocer que a nivel de la articulación del hombro se puede hacer la centesis o la artrocentesis, y en algunos casos ya esto es una especialidad de los traumatólogos, las artrosis. El codo, también hay que examinar el codo, muevan sus codos, chicos, ¿no? Hay que ver si hay deformación, si hay derrame articular, palpar los puntos dolorosos del cóndilo externo,
el epicóndilo medio o buscar la bursa. Muchos, ¿no? Por ejemplo, deportistas, los tenistas, al hacer su, digamos, manejo de la raqueta, van a terminar pues con epicondilitis externos, porque el epicóndilo está doloroso, tanto inflamado, o en el caso de los beisbolistas, ¿no? O los golfistas, el epicóndilo, ¿no? Digamos, lateral, perdón, medial puede también inflamarse, o en el caso de la bursa. ¿Alguien sabe qué es una bursa? Ustedes saben que es una bursa, ¿no es cierto? ¿No saben que es una bursa? Las bursas son un tejido, ¿cierto?, graso, que tiene un componente, digamos, un propósito, proteger a la articulación, o sea, la superficie articular de la presión excesiva. Tenemos bursa a nivel de la rodilla. Cuando ustedes se arrodillan, van a misa el domingo antes del examen, ¿no? Para que las cosas vayan bien. Te arrodillas mucho tiempo, comienza a doler, pero el organismo protege tu rodilla teniendo una bursa. El codo, ¿cierto? Cuando uno se pone todo, comienza a doler, pero ¿por qué? Se inflama esta, ¿no? Digamos, componente, ¿no? Que tiene tejido graso, que tiene tejido a veces sinovial, es la bursa. Entonces, en el examen del codo hay que evaluar los rangos de la flexión, que puede llegar hasta 170 grados de extensión, la pronación, ¿no? Es una profundidad de flexión, extensión, pronación y subluxación. Hay que evaluar el codo y palpar, por ejemplo, los epicóndilos, ¿cierto? Esta epicondilitis, el codo del tenista. Hay que evaluar la bursa. La psoriasis, ¿no? Es una enfermedad dermatológica que con frecuencia se presenta, esta descamación, esta inflamación de la piel en superficies de presión como el codo. Pero ¿qué observan acá con detenimiento? Unos nódulos. Este es un paciente con artritis reumatoide que tiene nódulos. O acá, ven, esta zona que refacta, la bursa se ha inflamado, ¿cierto? Entonces, esta bursitis craneana puede ser por gota o también puede ser bursitis infecciosa. Entonces, una bursa que esté infecta, dolorosa, hay que hacerle una punción para descartar gota o que tenga una infección. La muñeca, ¿no es cierto?, es una articulación que da continuidad al cúbito radio y a la mano, hueso metacarpiano. Y es importante evaluar si tiene o no tiene derrame o tumefacción, ¿no es cierto? Y un examen de la muñeca es sencillo. Y es importante, jóvenes, cuando viene un paciente y le dice, mire, yo tengo, cuando muevo la muñeca a veces me da un poco de dolor, pero tengo ya calambres en el dedo y tengo dolor. Pasa por la muñeca el nervio mediano. Y hay una patología que es más o menos frecuente que ustedes deben conocer, que es el túnel del carpo. El paciente tiene parestesias, tiene dolor y a veces tiene pérdida de la fuerza, ¿cierto? Hay dos signos que debemos aprender: el signo de Pinel, cuando uno agarra el martillo y percute la zona donde pasa el nervio mediano y desencadena un cierto dolor o como electricidad, o el signo de Fallen, cuando hay una flexión de la muñeca y se produce, ¿no es cierto?, el dolor o se desencadenan las parestesias. Examinar una muñeca no es cosa del otro mundo, hay que hacerle los movimientos de flexión, de extensión, los movimientos laterales y ver si hay dolor o hay limitación funcional. Vemos acá que el nervio mediano, ¿cierto?, puede ser estimulado a través de una percusión. ¿Cómo se llama esta maniobra? De Pinel. Si alguien tiene un dolor en la mano, unilateral, no es bilateral, tiene disminución de la fuerza, tiene parestesias y tiene un Pinel positivo, ¿de qué estamos hablando?
y un síndrome del túnel del carpo. Y hay que ver si esto es importante, se corroborará con una electromiografía. ¿Por qué? Porque el paciente puede mejorarse a través de una intervención quirúrgica. ¿Y este signo cómo se llama? Cuando hay una hiperextensión de la muñeca, signo de Fall, en la cual hace una hiperextensión y se desencadena la parestesia. Esto orienta al compromiso del nervio mediano. En las manos debemos evaluar las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales. Miren sus manos. Y muchas veces, jóvenes, es a través de una cuidadosa observación de las manos donde uno va a hallar mucha información. Vamos a ver en las manos las uñas, estado de higiene, nivel de trofismo, presencia de hongos, etcétera, etcétera. Es a través de las manos donde vamos a llegar a los diagnósticos, si el paciente tiene una patología respiratoria crónica, si tiene una endocarditis bacteriana, etcétera. Siempre evalúen las manos de los pacientes. Hay que evaluar los aumentos de volumen y de deformaciones, ¿cierto? Y como estamos en esta semiología osteoarticular, estas manos les parecen normales. Son manos que tienen deformaciones, son manos clásicas de la artritis reumatoide. Aquí hay una mano gráfica por la subluxación de las metacarpofalángicas, ¿cierto? ¿Han visto ustedes algunas veces pacientes ya mayores que tienen las manitos? ¿Por qué? Son parte de la patología de las manos ráfaga, los dedos del cuello de cisne, los dedos del botonero, y también tengan mucho cuidado porque esto, por ejemplo, es importante. Viene una persona de 50 años y le duelen las manos, ambas manos. Uno puede decir que tiene dolor, circulación interfalángea. Pero si yo encuentro sinovitis, ¿qué significa sinovitis? Tumefacción, dolor cuando palpo la sinovitis. Estaremos más orientados a artrosis o a artritis, a una patología por desgaste, degenerativa o por inflamación autoinmune. ¿Qué dicen, jóvenes? Hay artralgias ahí en la mano, dolor. Con sinovitis, ¿a qué estoy orientándome más? Artritis, componente inflamatorio, componente autoinmune. Pero si no hay sinovitis y hay dolor nada más, ¿a quién me estoy orientando más? A un problema degenerativo, ¿cierto? Más a una artrosis. Eso es lo que tenemos que aprender. Porque hay colegas en la práctica general que todavía no diagnostican qué cosa es un dolor por artrosis o por artritis. Estas manos son de pacientes con artritis reumatoide. La máquina quiere avanzar rápido. La artrosis también produce deformaciones clásicas y usted a través de una adecuada evaluación de la mano puede saber si tiene artritis o tiene artrosis. Los nódulos de Everden y los de Chávez, ¿cierto? Hay que buscar en pacientes con artrosis nódulos de Everden, nódulos de Chávez, una definición de la fascia palmar y de la mano. Poco frecuente actualmente, y palpar y evaluar la existencia de sinovitis o de rana articular y evaluar los movimientos de flexión y también de extensión. En estas manos reumáticas no es difícil, jóvenes, que usted a través de la mano sepa si el paciente tiene una artritis. ¿Estas manos son de artrosis? No, la mano en ráfaga, el cuello de cisne, eso no es de artrosis, es de artritis. ¿Qué ven acá? Un dedo tumefacto rojo, bota. Ahora que hay gente que le gusta la familiar, el vino, es joven, tiene hiperuricemia y de repente comienza a tener dolor en una de las articulaciones. Puede ser más característicamente en el primer dedo del pie. Una gran sinovitis puede tener bota, ¿cierto? ¿Qué vemos acá? Hipotrofia muscular cuando hay un problema de neuropatía. Y aquí, no sé si ustedes pueden ver, jóvenes, ¿cierto?
Hay mucha gente que hace mucho esfuerzo en su mano y le sale con una tumoración, que son quistes sinoviales, los famosos gangliones. ¿Cierto? La cadera, ¿no? Articulación sumada por la cabeza y fémur, que se articula con el establo de la pelvis. El punto fundamental de referencia es el trocánter mayor y reconocer que hay tres bursas. La bursa trocantérica, la bursa ilíaca y la isquiática. Hay tres bursas. Las bursas también, cuando se inflaman por ejercicio repetido, por trauma, pueden ocasionar. En el examen de la cadera hay que, con el paciente acostado, ¿no es cierto?, el equilibrio supino, evaluar la simetría. El paciente puede tener un pie más corto, ¿cierto?, y eso causar una escoliosis y dolor en la cadera. Hay que palpar la región lateral de las caderas, evaluar la sensibilidad de las bursas y realizar los movimientos de flexión, abducción, rotación interna y rotación externa, de manera semejante a la gráfica, ¿cierto? Es un proceso sencillo de poder evaluar la cadera. Es muy importante evaluar las maniobras de cadera, evaluar la flexión, ¿cierto?, la rotación interna, la rotación externa, la flexión. ¿Qué puede causar el dolor de cadera? El paciente viene con un dolor de cadera, usted le ha hecho las maniobras y hay dolor a nivel de la cadera. El dolor de cadera se puede manifestar también en la región inguinal. El paciente puede tener dolor que se irradia hacia el músculo, ¿cierto? Y si el dolor es en la zona trocanteria, puedes estar frente a una bursitis. Y si el dolor es una nalga, a una bursitis de la región isquiomotora. Pero también son frecuentes las coxartrosis, la osteoartrosis, la enfermedad de Payet, la infiltración de plasma. Pero en nuestro medio, una coxalgia en gente mayor es fundamentalmente por artrosis. Si la coxalgia es en gente joven, hay que ver si es una osteonecrosis, probablemente por traumatismo. Son relativamente frecuentes las bursitis y tendinitis. ¿Qué observan acá, jóvenes? Esta es la radiografía de pequeños. Ven que el glúteo es asimétrico. Cuando ustedes hagan pediatría, van a ver que una patología frecuente es la displasia de cadera. Usted tendrá que hacer las maniobras para ver, ¿cierto?, si el paciente tiene displasia de cadera y no lo tratan aquí, van a tener graves problemas ortopédicos. La cadera puede tener una serie de patologías, como la patología degenerativa, la osteoartrosis. Acá ven el espacio, ¿cierto?, articular prácticamente es hueso con hueso. Y aquí ven un daño, ¿cierto?, una necrosis vascular de la cabeza. Pero ¿cómo parte? Con una evaluación. Tengo dolor en la cadera, usted le ha hecho las maniobras de cadera, son positivas al dolor, y según la edad, la ocupación y los factores de riesgo, a través de una evaluación clínico-radiológica se puede llegar al diagnóstico. No se trata solamente de dar el factor, eso es importante. ¿Qué observan acá? Van a ir a la emergencia, el abuelito se cayó. ¿Quién está estudiando medicina? A ver, usted, señorita, la sobrina preferida. ¿Se rompió o no se rompió la cadera a la abuelita? Le duele, igual, va a dolerle. Si tiene acortamiento y rotación externa, la abuelita ya fue. Tiene que ir a la emergencia y tenemos que operar. ¿Por qué? Porque la fractura de cadera, sobre todo cuando tiene ya varias horas, produce rotación, acortamiento y rotación externa. ¿Cómo lo corroboras? Con su radiografía. Y si tienes un tip, yo soy médico internista y geriatra. Cadera que se rompe, hagan todo lo posible por operar. Van a evitar la mayor movilidad. ¿De acuerdo? Ay, que tiene 80 años, es muy viejito. No, mientras puedan soportar, hay que operar. ¿Ya? Seguimos la rodilla, la articulación del fémur, la rótula y puntos anatómicos de la superficie medial, la lateral, la cabeza. Hay que evaluar también, ¿no?, ligamentos, menisco, rótula, las bolsas.
¿Qué les llama la atención acá, jóvenes? ¿Son rodillas normales? No, es una rodilla en X, ¿no es cierto? Es una rodilla de vaquero. El gene para. Hay un ángulo anormal a nivel de la rodilla. Es una alteración importante que requiere una atención pronta a través de un ortopedista. O las rodillas, ¿no es cierto? En X, el gene para. ¿No? Usted como médico no va a decir pues, que este niño tiene las rodillas feas, ¿no? Usted se acordará de esta clase memorable y dirá, tiene geno para rodillas tipo vaquero. Y si tiene una rodilla en X, el geno va. Pregunta, ¿esto deberá ser corregido adecuadamente? ¿Qué pasa si no lo corregimos? Van a terminar con serios trastornos de la dinámica, de la estructura, de la rodilla y de la columna. Entonces tiene que corregirse, ¿cierto? Y el diagnóstico será después del tratamiento, después de los 18 años, antes de los 18 años. Diagnóstico precoz, por eso los pediatras. ¿Quiénes van a ser pediatras acá de la promoción? Nadie. ¿Cuántos pediatras van a dar? Acá hay dos, tres. Van a estar atentos. Yo soy negro, quiero barro. Hay que palpar la rodilla para descartar si hay derrame articular de puntos dolorosos y si se sospecha derrame articular del signo del témpano, ¿cierto? Si hay derrame articular, aquí estamos viendo que se palpa la articulación de la rodilla y con el dedo mayor se presiona la rótula. Y si hay líquido, habrá una sensación de una remitencia, ¿cierto? Esto le va a hacer la sospecha, ¿no? Y en el signo de la ola, ¿cierto? Usted va con el dorso de la mano, comprime el fondo del saco de un lado de la rodilla y se absorbe si hay un abondamiento óseo. Si hay una tumefacción de rodilla, ¿qué vamos a hacer? Si hay líquido en la rodilla, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que, si está en nuestra posibilidad y competencia, hacerle una artrocentesis. ¿Por qué? Cuando hay derrame articular, hay que descartar que no haya una bursitis, que no haya una artropatía por cristales, que no haya infección. Sobre todo eso es muy importante. Les voy a contar hace tiempo una anécdota de un señor que se fue a una clínica, no voy a decir el nombre, y tenía una rodilla así. Una gran rodilla. Le hacen la evaluación, rodilla dolorosa. Signo del témpano, positivo. Signo de la oleada, positivo. Muy bien, tenía derrame. Dijeron, este es un cuadro de infección. Es una monoartritis de rodilla infecciosa. Y le dieron tratamiento. Perfecto. Tratamiento. Y mejoró la fiebre, pero seguía el dolor y la preocupación. Entonces, cuando me llaman, ¿no? Y no es por, digamos, que yo sea pues, un sabio o tal, que me llaman y me dicen, bien. Doctor, el paciente está mejor, solo le molesta la rodilla. Caramba, le ha bajado la fiebre. La rodilla. ¿Y no le han visto la rodilla? No, ya va a bajar solito. Y me acordé de mi clase y me lo dije, no, esto no. A ver, evaluación, rodilla grande, rodilla triunfacta, con, digamos, derrame articular. Le hago la punción, salen más de 2000 polimorfos nucleares con gram positivo. Tenía un estafilococo. Muy bien, coordinamos con el reumatólogo, se hicieron los lavados articulares, etc. El paciente curó. El único detalle es que, como habían sido 15 días después, se voló todo el cartílago articular. Doctor, usted no, un momentito, a mí mi paciente llegó ya con 15 días de tratamiento que no le habían hecho el drenaje. La bacteria, el cuadro de la bomba, se había barrido todo el cartílago. Ahora, el señor obviamente era taxista, se imaginan el drama. Curamos la infección, rehabilitación y han tenido que poner una prótesis. Entonces, ojo, son pequeñas anécdotas. El detalle es, ¿por qué no se examina? Es una rodilla así que se llama la atención, ¿cierto? Pregunta, ustedes están en semiología, ¿todos examinan pacientes? Tenemos que aprender a examinar pacientes. ¿Ya? Hay que evaluar la rodilla y sus movimientos, sus rangos normales de flexión, de extensión, ¿cierto? Hay que ver, ¿no? Acá hay una proporción que son deportistas, ¿no es cierto? Los deportistas se dañan los meniscos, se dañan los ligamentos.
¿Cómo hacemos para saber los ligamentos laterales están bien? El signo del bostezo. Agarras la pierna del paciente y tratas de hacer movimientos, ¿cierto?, asimétricos para ver si hay una especie de bostezo, para ver que hay ligamentos laterales alterados. Y en el signo del cajón, el paciente está sentadito con la flexión, fijamos, ¿cierto?, parte de la rodilla y tratamos de, quien abre un cajón, ese movimiento, estamos hablando de ruptura de ligamentos cruzados. Hay que tratar de eso. Esto se ve mucho en gente joven, deportista, que viene con dolor. Si alguien es joven, deportista y viene con el dolor de la rodilla, ¿qué le voy a decir? Ah, muy bien, señor, usted le duele la rodilla, tiene una gonalgia y te doy analgésico. No. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué le duele? ¿Usted ha jugado fútbol? Sí. Ah, caramba. He jugado fútbol y me han hecho varias maniobras y he caído mal. Cuando camino siento dolor y usted lo examina, tiene un crujido, tiene bostezo positivo. Momentito. Le daré su analgésico, sí, pero tiene que irse a un sitio, digamos, donde haya un ortopedista para que le haga una radiografía, una resonancia y defina, ¿no es cierto? Y corrobore que tiene un trastorno de meniscos o de ligamento lateral. Las causas de las gonalgias son patología traumática, patología no traumática. Y dentro de la no traumática, no inflamatoria, gonartrosis, quistes meniscales, quistes pequeños, ¿no?, luxaciones, ¿no?, osteocondritis, osteonecrosis, tumores y patología articular inflamatoria como infecciones, artritis reactivas, depósito de tipos cristales, enfermedades reumáticas y también patología periodontal. Entonces tengamos mucho cuidado y como es muy frecuente la artrosis de rodilla, un paciente de 50 años o más con rigidez matutina menor de 30 minutos con crepitación o dolor óseo a la presión, hipertrofia ósea, ausencia de calor articular. Las artrosis no son, en su gran mayoría, inflamatorias, son más de tipo degenerativo. Entonces uno, si tiene estos criterios, puede decir que el paciente tiene una artrosis. Corroboraremos, miren ustedes aquí, el pensamiento casi articular, aquí el daño de, ¿no?, cierto, del cartílago. Bursitis también puede haber inflamatoria. Ven acá la asimetría de estas dos rodillas. El paciente le tocas acá, la bursa está inflamada y dolor. Hay una bursitis infrapatelar, ¿no? El paciente puede tener un gemelo flexo por una anquilosis. Se ve mucho en gente mayor que está postrada. Puede haber una rodilla diabética, en la cual en muchos pacientes diabéticos hay deformación, ¿no es cierto?, de la rodilla, y esto genera una serie de alteraciones en la dinámica de la marcha. El paciente, además del dolor de la rodilla, va a tener problemas también de escoliosis en la columna y dolor, etc. Igual la radiografía y la resonancia magnética sobre rodilla. Pero acá quiero plantearles algo. El médico no debe dejar de examinar, no toda resonancia magnética. Usted no le va a pedir por una gonalgia de, digamos, de un traumatismo leve una resonancia. Le da una resonancia porque usted diagnostique y tenga alta sospecha de una lesión de meniscos, una lesión de ligamentos o una patología mucho más seria. ¿Cuál es el problema? Si usted va y le pide una resonancia, el seguro te dice no está en las guías, no te pago, y tiene que ser un problema muy serio. Además, tenemos que ser racionales. Como médicos, primero hay que examinar y luego pensar en el plan de trabajo con los estudios complementarios, ¿no es cierto? Eso es importante. Muchas veces cuando hay, ¿no es cierto?, una tumefacción, hay que hacer una procentesis. Monoartritis de rodilla. Tienes una rodilla dolorosa, tumefacta, hay líquido dentro. ¿Qué hacemos? Acuérdense de mi anécdota. Hagan la punción, si es un líquido inflamatorio o infeccioso. Si es una gota, quedará ahí, pero si es una monoartritis séptica, habrá que, además del antibiótico, hacer el lavado articular, porque tenemos que ver. Todo monoartritis hay que investigar con alta posibilidad, la posibilidad que sea de infección. En algunos casos ya los traumatólogos pueden hacer las artroscopías, ¿no es cierto?, sobre todo para reparar meniscos y ligamentos. El pie y el tobillo, ¿no es cierto? Hay que evaluar en los pacientes la posibilidad de que puedan tener un pie plano, un pie cabo, algo igual o un juanete, presencia de
fatiga o callosidades que van a requerir de la atención. ¿Me duele el pie? ¿Por qué te duele el pie? Porque tienes callos, tienes una fascitis plantar, tienes un pie plano, tienes un pie cabo, tienes un valgo, el médico tendrá que hacer la evaluación. Entonces, si tenemos en la casa alguien que tiene el pie, ofrezcamos hacerle una buena evaluación y veamos qué es lo que tenemos que evaluar. ¿Cierto? Hay que evaluar los rangos de la movilidad normal, la flexión, la extensión, la elevación subtalar, la elevación subtalar, y obviamente tiene el tremendo número de causas por qué duele el pie al paciente. ¿De acuerdo? Puede doler por patología periungual, por roce, por apoyo, por psicosis, por compromiso de partes blandas, por compromiso óseo frecuente, por compromiso articular. La podagra es la característica de la gota, ¿no es cierto? Pero también puede haber compromiso vascular largo, las metatarsalgias por fracturas de estrés, los neuromas de morbo, fracturas de cesareo, ¿no? Puede doler el pie por tendinitis, por fibrosas de seno tarso, talalgias por endopatías como la fascitis plantar. Hay gente que le gusta subir y bajar escaleras todo el día, termina con los pies. Doctor, me duelen los pies. Tú lo evalúas, tiene una fascitis plantar. Hay que evaluar y hay que tratar de llegar a un diagnóstico adecuado. El pie plano, si usted le hace que el paciente se pare y encuentra esta silueta, obviamente puede ser un pie normal, pero acá ya ves un pie cabo o un pie plano. Y el pie plano es causa frecuente de dolor. No aguanto estar parado mucho tiempo, me duele la pierna. Ah, tiene varices. No varices internas, tranquila. Si tú no le haces... ¿Por qué les hago esta broma, chicos? No podemos ser pseudocientíficos. Cuando usted escuche que alguien dice, ah, es por las varices, ah, es por el colesterol, es por el descuida, busquen médicos que hagan buenos diagnósticos. No que inventen, no que parezcan al paciente. Si te duele un pie, hazte una evaluación y ustedes están llamados a hacer esto. Si tiene el pie normal, tiene pie cabo, tiene pie plano. ¿Cierto? Este es un pie cabo, ¿cierto? Ustedes corregirse. Este es un pie, perdón, un pie. Este es un pie malo, ¿cierto? Son los pediatras tienen que corregirlo inmediatamente. Alus valgo, ¿cierto? No, la abuelita es así, no, tiene alus valgo, ¿cierto? Eso, si le duele, tiene que corregirlo, eso es anormal. Muchas veces usamos zapatos inadecuados, alus valgo. Este es muy frecuente el alus valgo. Hay gente que tiene muchos problemas, hay que operar, ¿cierto? El alus valgo, los dedos se engarran. Esto se ve más en gente mayor, la podagra. La típica, el hombre gordito que se va y se come su parrillada y se come bastante carne roja y toma vino y de repente va a la emergencia, el dolor terrible. El primer dedo del pie gordo del lado izquierdo está rojo, intocable y el hombre está con un dolor terrible. Si usted ve un dedo, ¿qué haría el diagnóstico? Le ha picado una araña. Señor, si tiene obesidad, come carne roja y toma vino, tiene un dolor intenso con gran componente inflamatorio, aquí es una podagra. No tiene pierde, señor, si usted piensa que es una gota y le pone un antiinflamatorio. Le toma su ácido úrico, está alto y le da su tratamiento adecuado. ¿Cierto? Bueno, esta es una imagen en la cual hay compromiso del pie con un problema vascular, pero eso no lo vamos a explicar ahora. 10 minutos de atención. Sé que esta es una clase muy complicada. Los pacientes pueden tener patología osteoarticular de causa degenerativa. Los viejitos, por el esfuerzo, van a gastar sus articulaciones. Patología de artrosis. Pero puede haber una patología inflamatoria. La artritis reumatoide es inflamatoria, ¿cierto? Puede haber una causa infecciosa, las monoartritis sépticas son infecciosas, o con los estafilococos. Puede haber una patología traumática, usted está jugando fútbol y te golpean la pierna, produce una monoartritis, ¿no es cierto? Traumática, tumoral, vascular. Y pueden producir monoartritis, poloartritis. ¿Qué es omalgia?
dolor de hombro. Ahora usted llega a su casa y dice, mamá, tengo una comalgia. Mamá, mira que el hijo está perdiendo mucho. Dolor del hombro. Cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, coxalgia, bonalgia y talalgia. ¿Cierto? Ojo, muchas veces si no hay pierna, hijito, me duele aquí el talón, cuando piso me duele fuerte, una talalgia, es colon calcáneo. Vamos a una radiografía, oficialmente podemos ver. Pero es importante siempre tener en el diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Artritis, artrosis, ¿no? La artritis, por ejemplo, ataca la membrana sinovial, la artrosis al cartílago. En la artritis reumatoide, el principal síntoma es la inflamación articular, ¿no es cierto? Aquí la artrosis es la rigidez, ¿cierto? En la artritis se puede dar a cualquier edad, pero es más común entre los 20 y 40 años. En la artrosis es más de gente mayor, más de 40, más de 50 años. En la artritis, como es inflamatorio, hay síntomas extraarticulares. El paciente con artritis viene un paciente cansado, puede tener astenia, puede tener incluso hasta febrículas, puede haber manifestaciones sistémicas. En la artrosis no. En la artritis hay una rigidez importante. Tengo una rigidez de mano de más de 30 minutos. Ojo, ya no es artrosis, es más, probablemente la artritis. En la artrosis, doctor, amanezco rígido, pero a los 10 minutos, 5 minutos se me va. El dolor empeora con el reposo. Aquí hay una artritis de componentes autoinmune. Aquí es una enfermedad degenerativa. Pregunto, jóvenes, ¿podrían ustedes diferenciar un dolor articular de artritis versus artrosis? ¿Pueden o no pueden? No veo seguridad. En la artrosis hay componente degenerativo. ¿De acuerdo? En la artritis hay componente inflamatorio. El paciente con artritis reumatoide podrá tener dolor en reposo. Por supuesto, si es inflamatorio, no tiene nada que ver. El paciente con artrosis, cuando reposa, ¿le va a calmar el dolor? El de artrosis sí, porque es un dolor mecánico. Entonces, revisen este cuadrito, jóvenes. Las monoartritis en niños, en adultos y en adultos de más de 50 años. Monoartritis, componente de una articulación. La causa más frecuente de monoartritis son las rotas. La principal causa son infecciones y microcristales. Entonces, ojo, todo monoartritis debe ser evaluado clínicamente. Tienen que hacerle, ¿cómo se llama eso? La artrocentesis. Porque si tenemos un líquido de inflamación en el grupo 2, ¿cierto? Que tiene más de 2.000 células y 25% con bloques nucleares, podemos estar frente a una o infección o un depósito. ¿Cuál es la diferencia? En la infección vamos a encontrar en el gran presencia de bacterias, vamos a hacer el cultivo y obviamente va a haber infección. Y el otro es el depósito. Por eso es muy importante, jóvenes, a tenerlo en cuenta. Cuando ya no hay compromiso de una articulación, sino de varias articulaciones, estamos frente a una poliartritis aguda o crónica. Las poliartritis agudas muchas veces son por infecciones virales, parvovirus, hepatitis, rubiola, Epstein-Barr, megalovirus, VIH, bacterianas, no monocócicas o monocócicas, postinfecciosas o por microcristales. Otro grupo son las poliartritis crónicas. Artritis reumatoide, poliartropatías en relación a lupus, esclerosis sistémica, Sjögren, dermatosporosis, artritis, espondiloartropatías, artropatías cristales, etc. Es importante, cuando yo sospecho de una patología articular inflamatoria, indicadores de inflamación. Pregunto, si hay leucocitosis, velocidad de sedimentación elevada y proteína C reactiva elevada, ¿de qué nos está indicando? Leucocitosis, proteína C reactiva elevada y velocidad de sedimentación elevada. Nos está hablando de inflamación. Leucocitosis, proteína C reactiva elevada, velocidad de sedimentación. ¿De qué nos está hablando? De inflamación. Un paciente con artrosis
usen sus neuronas de reserva. Un paciente con artrosis tendrá indicadores de inflamación elevados. Ya, no les digo la reserva neuronal funcional. El paciente con artritis va a tener leucocitosis, velocidad de alimentación y proteínas reactivas elevados o bajos. Elevados. Entonces, ojo, ya saben cómo también diferenciar. 2. El estudio citoquímico bacteriológico. Doble resaltador, líquido sinovial inflamatorio. Tiene aspecto turbio, coágulo de fibrina positivo, viscosidad disminuida, pobre coágulo de la mucina, aumento de proteínas y leucocito superior a 2000 sobre milímetros. Este es un líquido inflamatorio, ¿cierto? De la categoría 2. La presencia de bacterias o cristales define la etiología del proceso inflamatorio, ¿cierto? Entonces tenemos que pedir su gramo, su cultivo y que se evalúe la presencia de cristales. Y cuando sospechamos inmunidad, si usted sospecha una artritis, el paciente tiene dolores articulares, es una mujer joven, tiene astenia, la rigidez es más de 30 minutos, tiene velocidad de sedimentación elevada, tiene proteína C reactiva, ¿qué haces para ponerle el apellido a esa poliartralgia inflamatoria? Le pides sus marcadores inmunológicos. Factor reumatoide, anticuerpos citrulinados, y se sospecha una enfermedad como lupus multifocal. Entonces tenemos también esas herramientas. Y finalmente, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, es una poliartritis simétrica. No hay artritis unilateral y asimétrica. Estamos hablando de una poliartropatía crónica inflamatoria. Poliartritis simétrica, erosiva, que daña la sinovia, da sinovitis, da nódulos cutáneos y tiene un factor de reumatoide. Jóvenes, pongan pasión, pongan rechazo, todas las mujeres, todo el mundo, la parte clínica, la parte de imágenes, la parte de laboratorio para que hagan buenos diagnósticos. Hagan las cosas bien y bueno, este cuadro ya lo vemos en otro momento. El hueso puede ser afectado por problemas metabólicos, la osteoporosis, problemas endocrinológicos, en la cual se daña la matriz proteica del hueso, la renal, se infecta el organismo, la hipertrofia renal, y infecciones pueden comprometer los huesos, las bacterias, los hongos, y las neoplasias también, y las enfermedades osteológicas. Disculpen lo apretado, pero ¿qué técnico va a hacer la idea de primero evaluar el síntoma, dónde está ubicado, tiene o no tiene componente inflamatorio y trate de ver jóvenes según la edad, no solamente quedar al inflamatorio, primero examinar y corroborar el diagnóstico y luego de un adecuado diagnóstico clínico, corroborado por la parte de imágenes y laboratorio que llega al adecuado centro. Entonces se les puede escapar la diferenciación de una artrosis. Usted tiene que tener una claridad cuando es una lumbalgia muscular. Tiene que tener una claridad cuando el paciente tiene una psicosis que hay que estudiar y si en el caso de las mujeres, por ejemplo, la osteoporosis trae los problemas dolorosos. Bien, les agradezco y será hasta la próxima.